Ahí está el videíto porque me había olvidado, hablando de eso. Y estábamos hablando del campo energético humano. Yo vengo desarrollando una serie de programas que tienen que ver con cómo funciona nuestro campo energético, cómo está compuesto. Para el que no escuchó nunca, bueno, nosotros somos un combo, no es solamente un cuerpo físico, sino que además tenemos un campo energético que nos rodea, que muchos le dicen el aura. Ahora hay máquinas para medirlo, como la máquina Kirlian, por ejemplo, y si no, los Aura Video System y demás, que son máquinas electrónicas que pueden a través de sensores verificar el aura, la existencia de este aura, que solo estaba, digamos, la podían ver únicamente los videntes, pero que se la conoce desde hace miles de años, porque siempre hubo gente que podía registrar esto. Y dentro del aura, lo que se veían eran como remolinos de energía que estaban ubicados en determinadas posiciones, como si fueran pequeños vórtices o remolinos, como se forman, viste, cuando desagotas la pileta, o como cuando viene un tornado. Bueno, esos remolinos están ubicados en nuestro cuerpo en zonas estratégicas y se llaman chakras. Chakra con K, no la chakra de sembrar, sino la chakra con K. Chakra en el idioma sánscrito significa rueda que gira. Y esas ruedas que giran son remolinos de energía que funcionan para un lado y para el otro, es decir, como receptores y como emisores de energía. Reciben energía del exterior y también emiten energía para poder alimentar nuestro campo energético. Y nuestro campo energético a su vez está, digamos, dividido en distintos cuerpos energéticos, que son como si fueran fundas que van una sobre la otra, como si fueran las muñecas rusas, las matrioshkas o mamushkas, como la conocemos acá, que se meten una dentro de la otra y son todas iguales. Bueno, nosotros tenemos una serie de campos que están ahí dando vueltas y que están siendo alimentados, ya digo, por estos remolinos de energía. Y esos campos energéticos son el campo etéreo, el cuerpo etéreo, que tiene la forma de nuestro cuerpo. Luego está el cuerpo emocional, que ya es más difuso, es más amplio, más ancho. El cuerpo etéreo tiene unos 3, 4, 5 centímetros y es la luminosidad que algunas personas, cuando fijan la vista en un punto, la dejan quieta, le pueden ver a una persona alrededor, como una luminosidad, como una luz. Bueno, ese es el cuerpo, claro, ese es el cuerpo etéreo y es el que le da la forma a nuestro cuerpo, inclusive. Si, también se lo puede ver en las hojas de los árboles y demás, y podés, si te fijas, podés ver hacia dónde va a crecer ese árbol, porque ya primero está el campo energético y hacia ahí es donde, por ejemplo, donde va a salirle un tallo nuevo a una planta o algo así. Es muy lindo cuando se puede observar en determinadas condiciones. No es tan fácil, pero no es imposible. Eh, Cuando yo hago los seminarios de Reiki en segundo nivel hay un ejercicio que permite a la gente ver el campo energético y wow, uno se queda sorprendido. No todo el mundo lo logra, pero la mayoría sí. Y se quedan sorprendidos. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que vi? Y bueno, lo que viste es un campo energético, nada más que eso. Luego del cuerpo etéreo, como te decía, viene el cuerpo emocional, que es donde están todas nuestras emociones. Y también después de ese campo emocional viene nuestro cuerpo mental, que es donde están los programas. No la mente, el cerebro es el procesador. La información, los programas, las creencias, los mandatos, todo eso está en nuestro campo mental. De ahí se nutre nuestro cerebro para resolver las cosas, que simplemente es un procesador. Y luego hay otros cuerpos sutiles, como el cuerpo espiritual y demás, pero ya es meterse más
en cosas más profundas y que son más complejas. Entonces, simplemente con que sepas que tenemos varios cuerpos es suficiente y que cada uno de esos cuerpos está siendo alimentado por uno de los chakras. Y estuvimos en ese sentido viendo el chakra raíz, que era el que nos proveía el enraizamiento con la tierra, la estabilidad, la seguridad, la supervivencia y todo lo que tenga que ver con lo muy terrenal, ¿no es cierto? Ahí, claro, inclusive ahí están los órganos sexuales, los órganos de reproducción, porque tienen que ver con la preservación de la especie también, ¿no? Y entonces, bueno, es la forma de preservar la especie. Y por eso se habla de bajos instintos. Ahí están los instintos también. Los instintos de supervivencia. Exacto. Que hace que nos cuidemos, que nos preservemos y demás. Ahora vamos a pasar al segundo chakra. El segundo chakra está ubicado un poquito por debajo del ombligo. Es el chakra sacro o el chakra sexual, también se lo conoce. No necesariamente porque tenga que ver con el sexo solamente, el sexo es uno de los aspectos que se ven reflejados en este chakra, pero sí, este chakra tiene que ver mucho con la movilidad, con el movimiento. Así como uno nos dio la base y la firmeza para estar arraigados, ahora este nos permite movernos. Es como los muñequitos esos que están en las gomerías que se mueven para todos lados, ¿viste? Con el aire, bueno, pero están bien fijos al piso, porque si no salen volando, ¿no? Y bueno, este chakra es el del flujo y de la flexibilidad. O sea que todo lo que tenga que ver con fluidos en el cuerpo está relacionado con este centro de energía. Y exactamente. Y hemos en el primer chakra desarrollado una relación con nosotros mismos para aprender a conocernos, a tocarnos, a descubrir nuestro cuerpo, descubrir nuestros genitales, aprender a saborear las cosas, el tacto, todo eso lo hicimos entre los 0 y los 5 o 7 años. Ahora viene el poder compartir con otros, el poder desarrollar esas habilidades con otras personas. Y esto hace que nosotros podamos compartir ese placer que obteníamos, por ejemplo, con nosotros mismos al tocarnos, con otras personas, si hablamos de sexo, pero también el placer de compartir las cosas. Los chicos, viste que no les gusta mucho compartir, cuando sos chiquita no te gusta compartir. Claro, hay que aprenderlo. Ahora, después, nos gusta compartir un buen momento con los amigos, nos gusta compartir un baile con una pareja, nos gusta compartir una experiencia sexual con alguien o simplemente el abrazarnos, el tocarnos, el acariciarnos. Cuando éramos chicos, nuestras madres nos enseñaron a acariciar, a dar placer a través de esas caricias, afecto, cariño, todo eso ahora nosotros también lo podemos compartir con otras personas. Y digamos que el sexo y la supervivencia están asegurados en el primer chakra, pero también necesitamos poder compartir con otros para que haya supervivencia. Entonces, por eso este chakra nos va a enseñar todo eso. Aquí el acento se pone en el flujo. Recordá que este chakra es el del movimiento, el del flujo, y entonces vas a sentir esos embates de energía que provienen del primer chakra, asentados en este segundo y amplificados en este segundo chakra. El color de este chakra es el anaranjado brillante y está localizado más o menos unos 7-8 centímetros por debajo del ombligo y emite una luz brillante, translúcida, que va en todas las direcciones y su resplandor llena la pelvis, bañando los órganos sexuales, vivificando nuestro deseo y la capacidad para el placer. Su elemento principal es el agua
y aunque está asociado con un sistema reproductivo, especialmente en las mujeres, el chakra raíz está más asentado, está más fijo en ellas que en el hombre. El chakra, el chakra sexual, ¿no es cierto? El chakra raíz es más de los hombres, nosotros somos más, el pene es más del chakra raíz, ¿viste? Sí, nosotros por eso somos más viscerales, por así decirlo, ¿no? Inclusive ante la respuesta sexual y demás. Claro, somos más viscerales. La mujer necesita tiene otro tipo de necesidades, como por ejemplo la de compartir. Y en esto somos distintos y por favor no me llamen sexista o qué sé yo, somos distintos, ¿viste? Y hay cosas que van a seguir siendo distintas a pesar de que la sociedad va cambiando y por ejemplo las libertades sexuales de la mujer ahora no son las mismas que cuando yo era adolescente, ¿sí? Y va cambiando totalmente. Antes el sexo era un tema tabú, hoy el sexo es algo normal. Como veía el otro día una gallega que yo a veces la sigo y que me hace reír mucho, y le decía a una amiga, dice, ayer tuve una charla sexual con mi hija adolescente por primera vez. Dice, ¿y cómo te fue? Dice, y aprendí un montón. He aprendido mucho. Claro. Bueno, te decía que el color del chakra también está relacionado con las gónadas, es decir, con los órganos sexuales, con los testículos en los hombres y con los ovarios en las mujeres. Es el que los alimenta y se alimenta de ellos. Así como el chakra raíz estaba relacionado con las glándulas suprarrenales, que están bastante lejos de él, porque están arriba de los riñones, pero son las que producen la adrenalina. Y la adrenalina es la sustancia que nos pone en estado de lucha o de escape, es decir, nos ayuda a huir o a enfrentar el riesgo. Y eso tiene que ver con la supervivencia pura, el miedo, ¿no? El miedo es el que nos ha salvado y el que nos trajo hasta acá, pues si no tuviéramos miedo, y haríamos cualquier cosa. Y entonces el miedo es un freno natural que nos ayuda a sobrevivir. También este chakra, el segundo, energetiza a todo lo que tenga que ver con el fluir. Y entonces el sistema linfático, la vejiga, los uréteres, los riñones propiamente dicho, también la circulación de la sangre en cierta medida están relacionadas con este chakra. Y hablábamos de tocarte y de tocar, y el sacro también es el centro del cariño y de la ternura, nos impulsa a cuidar de nosotros mismos y de los demás y a disfrutar dando y tomando placer de todo tipo, placer sexual o el de una comida. No es lo mismo comerse una buena comida muy bien servida en un ambiente apropiado, óptimo, solo que acompañado. Es bien distinto, ¿no? Es otra experiencia. Bueno, por eso la necesidad de contacto y de atención y de compartir son básicas, y son tan básicas como los alimentos o como el agua. Los niños que no reciben el contacto y el afecto de sus padres son chicos que no tienen un buen desarrollo, digamos, de su infancia, aunque estén rodeados de cosas materiales. La madre es fundamental en este aspecto, pero también el padre debe aportar afecto, cariño, porque eso le da mucha seguridad y mucha tranquilidad a los hijos. Entonces, hay un experimento que se hizo con unos bebés monos, me estaba acordando, que los retiraban de la madre, los separaban de la madre, los tenían en un lugar donde le ponían alimento, que era una tetina, donde podía tomar la leche el monito. Y el mono, bueno, para no morirse de hambre, aprendía a tomar de ahí. Y bueno, eran monos que no jugaban, que no se desarrollaban, que tendían a enfermarse y
muchas veces morían muy tempranamente, ¿no? Y eran tristes, seres tristes. Lo que hicieron en ese experimento después fue agregar a esa misma máquina una piel, una piel, y entonces mientras el mono mamaba, podía acariciar esa piel. Bueno, eran monos que jugaban, se desarrollaban bien, tenían otro tipo de experiencias, ¿no? Eh, Fíjate qué importante que es esto para el desarrollo de un ser humano, ¿no es cierto? Idealmente nuestras madres nos ofrecen un modelo de cómo establecer ese contacto con otros, de dar y recibir caricias y los cuidados que nos dispensan, y así aprendemos a hacer lo mismo después con los otros, a cuidar de los otros. Cuando un chico es cuidado y atendido, después cuando tiene un hermanito, tiende a cuidar a su hermanito y a que no se ponga en peligro, más allá de que los padres estén distraídos. Yo lo veo todo el tiempo en el negocio, por ahí entran las mamás y se fascinan con alguna cosa, y por ahí tienen, ponele, hace un par de días entró una nena de 7 años, 8, y un bebé de 2 años, recién caminaba, un chiquito. Y la mamá estaba con los libros y estaba como en otro mundo. Claro, y la nena estaba, no, no toques acá, ten cuidado de esto, te vas a lastimar, no pongas la mano acá. Bueno, ella estaba cumpliendo el rol que tenía que cumplir su mamá. Pero ¿por qué? Porque ella había sido cuidada y había sido enseñada a cuidar también a los demás, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Eh, lo, También ese placer de compartir lo podemos tener con nuestros amigos, con nuestros compañeros de estudios y demás. Y por eso ahí en esta época, entre los 7 y los 14 años, es donde empezamos a desarrollar las amistades, en donde empezamos a tener, por ejemplo, los amigos de la infancia, que a veces después duran toda la vida. Y bueno, el contacto físico con los amigos también es importante, los abrazos, las caricias, hasta los golpes, ¿viste? Eso, los golpecitos, no los violentos, ¿no es cierto? Pero esos juegos también tienen que ver con el compartir. Y las personas a veces están muy solas. Hay mucha gente que vive sola y que está muy sola, que le cuesta mucho relacionarse o tener amistades con otros, y que viven una vida solitaria, sobre todo gente mayor y demás, y que necesitan, y no lo saben muchas veces, del contacto con otras personas. El contacto es fundamental. Nosotros somos seres gregarios. Gregario quiere decir que necesitamos vivir en comunidades, tenemos que estar relacionándonos con otros. Exactamente. Y entonces, para poder hacerlo, aunque sea un pequeño contacto con alguien, es re importante. Por eso abrazar es una forma de sanar, por supuesto, con todo el respeto que merece la otra persona, y a veces pidiéndole permiso para hacerlo, pero abrazar a otra persona también es ayudarla a que sane y a sanarnos a nosotros mismos, por supuesto. Y si no, aunque sea rozar la mano o apoyarle la mano en la cajera, ¿viste? Y decirle gracias, querida, ya está, con eso tenemos la cuota, como yo digo, ¿no? Pero necesitamos el contacto con la piel del otro, ¿sí? Porque es un contacto de intimidad, más allá hay que apartarlo de todo lo sexual, la connotación sexual y demás. Simplemente es una forma de comunicarnos con las demás personas. También en esa etapa del desarrollo del chakra, vamos a ver cómo estamos de hora, estamos bien, 2 minutos más tengo, vamos a explorar la sexualidad. Con el chakra sacro sano empezamos a disfrutar de tocar y ser tocados, y de dar y recibir. En la esfera sexual transitamos entre pedir lo que queremos y el disfrutar de dar, ya que es parte del intercambio. Pasamos de la función meramente biológica del sexo, con un acento en la
procreación, que está formulado en el chakra raíz, eso, para emplear la intimidad sexual como forma de comunicación y de mutuo cuidado también. Cambiamos el enfoque del yo por el enfoque del nosotros. Y el deseo de agradar al otro, también como el de recibir, se convierten en parte importante de la curación y de esta ecuación que tiene que ver con este chakra. Es decir, que ese cuidado personal que aprendimos a tener en el chakra raíz, en todos los aspectos, ahora se transforma también en el cuidado personal para poder agradar a los otros. Entonces, nos bañamos, nos cuidamos, nos perfumamos, las mujeres se pintan, se arreglan, se depilan, todo eso para tratar de agradarle a otros, ¿sí? Nosotros necesitamos ser aprobados por los demás. A todos nos pasa. No, es raro tratar de vivir como parias. En general, los seres humanos tratamos de agradarle a los demás y por eso vamos a la peluquería y nos cuidamos y nos mantenemos pulcros o nos compramos una ropa linda que me guste a mí, pero también pensando en si le gustará a los otros. Lo primero que te dice una mujer, ¿cómo me queda? Y fíjate vos, ¿no? Sería la respuesta. Fíjate vos cómo te queda. Si te gusta a vos, ya está. No, no es así. En realidad necesita la aprobación del otro. Los hombres somos medio más chúcaros, ¿no? Pero, digamos, cuando alguien te dice, ¿cómo me queda? ¿Cómo estoy? Quiere decir, estoy buscando agradar a los demás. ¿Cómo me ven los demás? No como me veo yo, ¿no es cierto? Bueno, esto es normal. No es narcisismo ni nada por el estilo. Es simplemente entender que los seres humanos necesitamos la aprobación de los otros seres humanos. Y entonces refinamos el impulso sexual para dar paso al deseo y al amor, que son dos cosas distintas, ¿no? Desarrollamos la sensación de tomar al ser amado como nuestro amor, y para la mayoría de las parejas eso es una parte importante del vínculo sano a largo plazo. Yo siempre digo que el sexo no es lo más importante en una pareja, pero es fundamental. Es como una de las patas de una mesa, ¿viste? Si vos se la sacás y la mesa puede quedar separada, pero no le apoyes nada porque se cae. No hay ninguna seguridad. Exactamente. Entonces, justamente cuando hay amor, la unión sexual se transforma en algo mucho más, porque es una unión, una fusión de almas y es una unión de tipo espiritual. Entonces ya pasamos de simplemente lo físico, que nos da el placer momentáneo, a el intercambio álmico que nos da un montón de otras cosas, como por ejemplo el sentido de pertenencia, la seguridad, el confort, la alegría y también el placer. Entonces todo eso está relacionado, y el crecimiento espiritual, porque esa fusión de almas nos ayuda a crecer. Entonces también es una fusión de corazones. Y realmente cuando se banaliza el sexo, cuando se tiene sexo por deporte, como yo digo, realmente se está degradando algo que los seres humanos hemos logrado o que podemos hacer como algo sublime. Hombres y mujeres experimentamos la intimidad y el deseo sexual de modos muy distintos, somos diferentes. La función sexual en el hombre es básicamente reproductiva. La función sexual en la mujer tiene que ver con la elección de, por ejemplo, el futuro padre de sus hijos. Entonces, en la naturaleza hay una forma bien diferenciada en cómo se expresa la sexualidad, que, bueno, ese paradigma se fue rompiendo en los últimos 100 años, pero lo vamos a hablar ahora después del corte, porque si no me voy a pasar muy de largo. Hacemos un pequeño corte para la radio y luego volvemos y seguimos hablando de este tema que es apasionante.